Bueno, el primer sistema que vamos a estudiar es el sistema ATP-PC, que es un sistema anaeróbico aláctico para una intensidad alta en un corto tiempo, entre unos 3 y 15 segundos. No hay presencia de oxígeno, por eso es anaeróbico, y es aláctico porque no hay presencia de lactato en sangre. Bueno, el sistema empieza con la molécula de adenosina, a la que se añade 3 moléculas de fósforo. O sea, es el adenosintrifosfato. Mediante una reacción química llamada hidrólisis, se parte el adenosintrifosfato en adenosindifosfato. Esa ruptura de un fosfato es lo que libera la energía. Pasado ese tiempo, se produce la fosforilación, que es el añadir un fosfato al adenosindifosfato para volver a convertirlo en adenosintrifosfato y poder realizar de nuevo una liberación de energía. Bueno, una vez terminado con la explicación del sistema TPPC, vamos a proceder a la explicación del siguiente sistema. Este sistema se denomina sistema anaeróbico láctico, que produce una glucólisis anaeróbica, que es una respuesta rápida, y genera entre 2 y 3 ATP. Es anaeróbico porque no hay presencia de oxígeno, pero es láctico porque sí hay lactato en sangre. Esto es para esfuerzos de más de 15 segundos, hasta un máximo de 2 minutos. Bueno, al digerir hidratos de carbono, la glucosa se almacena en glucógeno muscular. La glucogenogénesis es el glucógeno sintetizado de la glucosa. Para utilizarlo como energía, el glucógeno debe transformarse en glucosa 6-fosfato. Mediante la glucogenólisis se descompone el glucógeno en glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato y no gasta energía, que al final produce ácido pirúvico. La glucólisis transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato hasta un ATP mediante enzimas glucolíticas que producen al final ácido pirúvico. Hasta este proceso no se requiere oxígeno. A partir de ahora, el ácido pirúvico en el siguiente proceso depende de la presencia o ausencia de oxígeno. Sin oxígeno se producirá una glucólisis anaeróbica que se realiza en el citoplasma. El ácido pirúvico daría lugar a ácido láctico más energía. Y con oxígeno se produce una glucólisis aeróbica. Este proceso se realiza en las mitocondrias. La glucólisis anaeróbica, que sería sin presencia de oxígeno, es predominante en ejercicios de alta intensidad en los primeros minutos. No produce gran cantidad de ATP y tiene una ganancia neta de 3 ATP por glucógeno y 2 ATP por glucógeno. El ácido láctico se disocia rápidamente liberando hidrógeno. El compuesto sobrante se une a sodio o potasio para formar la sal, el lactato. La acumulación de lactato en los músculos y la sangre inhibe la mayor descomposición de glucógeno y reduce la capacidad para combinarse con las fibras, impidiendo la contracción muscular. La gluconeogénesis es el glucógeno sintetizado a partir de la glucosa obtenida en el ciclo de Cori, que sería lactato más oxígeno igual a glucosa. El último sistema que queda por explicar es el sistema oxidativo. Este sistema está pensado para esfuerzos de larga duración y la intensidad constante. Tiene su origen en la respiración celular, el proceso por el cual el cuerpo descompone combustibles con la ayuda del oxígeno para generar energía. Se da en las mitocondrias y tiene 3 procesos: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Para empezar, la glucólisis no requiere oxígeno y se divide en 2 pasos. La glucogenólisis, que es glucógeno, genera ácido pirúvico y 3 ATP. La glucólisis, que es glucosa, genera ácido pirúvico y 2 ATP. A partir de aquí, el oxígeno determina el destino final del ácido pirúvico. El ácido pirúvico más oxígeno es acetil-CoA. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs y tras una serie de complejas reacciones se oxida. Al final del ciclo de Krebs se transforman
2 ATP más sustrato, sobre el que han actuado las enzimas, en este caso hidratos de carbono, se ha descompuesto en carbono e hidrógeno. El carbono se combina con el oxígeno formando CO2 y se difunde fuera de las células hasta la sangre y hacia los pulmones, siendo expirado. El hidrógeno que se ha producido provoca acidificación. Durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se combinan dos coenzimas, NAD y FAD. Estas llevan los átomos de hidrógeno hacia la cadena de transporte de electrones, donde se divide en protones y electrones. Al final de la cadena, el hidrógeno se une al oxígeno para formar H2O, agua, impidiendo la acidificación de la célula por el hidrógeno que se ha ido quedando en las reacciones anteriores. Los electrones, separados del hidrógeno, pasan por una serie de reacciones para finalmente proporcionar energía para la fosforilación del ADP formando ATP. La energía obtenida en la cadena de electrones es 34 ATP. Al final de todo este proceso, la energía total obtenida por el glucógeno sería de 39 ATP. 3 ATP obtenidos en la glucólisis, más 2 ATP obtenidos del ciclo de Krebs, más los 34 obtenidos en la cadena de transporte de electrones. Para la glucosa sería 38 ATP. 2 obtenidos por la glucólisis, otros 2 obtenidos por el ciclo de Krebs y 34 obtenidos en la cadena de transporte de electrones. Oxidación de las grasas. Cabe destacar que solo los triglicéridos son fuente de energía. La oxidación de la grasa se lleva a cabo en un proceso llamado lipólisis, que es la descomposición de triglicéridos en una unidad básica, un glicerol y 3 AGL. Esto lo llevan a cabo las enzimas lipasas. Los AGL son la fuente de energía principal y una vez liberados del glicerol pasan a la sangre y son transportados a las fibras musculares, donde entran por difusión y son activados enzimáticamente, preparados para su catabolismo dentro de la mitocondria. Se pierden 2 ATP. La beta-oxidación es el catabolismo enzimático de las grasas por las mitocondrias. En la beta-oxidación, cada 2 carbonos se produce un ácido acético, que a su vez se combina en un ácido acetil-CoA, y la energía obtenida son 35 ATP menos 2 ATP igual a 33 ATP, porque esos 2 ATP que restamos se han perdido en la lipólisis. El ciclo de Krebs más la cadena de transporte de electrones. El metabolismo de las grasas sigue el mismo camino que el hidrato de carbono. El acetil-CoA, formado en la beta-oxidación, entra en el ciclo de Krebs. La ventaja de tener más carbono en los AGL que en los hidratos de carbono es que se forma más acetil-CoA, entrando más en el ciclo de Krebs y enviando más electrones a la cadena de transporte de electrones. Por esto se genera más energía. Total, se generan 8 ATP directos en el ciclo de Krebs y 88 ATP mediante la fosforilación oxidativa de la cadena de transporte de electrones. Total, una grasa daría 129 ATP, que serían los 88 de la cadena de transporte de electrones, los 8 del ciclo de Krebs, los 35 de la beta-oxidación, y le tenemos que restar 2 que hemos perdido en la lipólisis. Los productos de desecho de la oxidación del AGL son ATP, agua, CO2 y calor. Solo el 40% de la energía liberada, calor, por el metabolismo de la glucosa o AGL es capturado para formar ATP. El otro 60% es liberado en forma de energía. Algunos aminoácidos que componen las proteínas se transforman en glucosa, obtenida de la gluconeogénesis, de la glucólisis y el ciclo de Krebs. En productos intermedios, piruvato o acetil-CoA. Las proteínas tienen nitrógeno cuando los aminoácidos son catabolizados. Una parte del nitrógeno liberado usado para formar nuevos aminoácidos, el nitrógeno restante se convierte en urea y es excretado por la orina. No es una fuente de energía habitual. Se suele usar menos del 5 o 10% durante el reposo o el ejercicio. Bueno, por último, para terminar, en la interacción de los tres sistemas, cabe decir y destacar
que todos los sistemas aportan energía en cualquier situación, pero siempre hay uno predominante. Por ejemplo, el ATP-PC es un esfuerzo que desaparece a lo mejor en los 30 segundos del esfuerzo. Siempre que sea un esfuerzo sin presencia de oxígeno y de gran intensidad. El segundo sistema aparece a los 30 segundos y desaparece en torno a los 120 segundos o así decirlo, 2 minutos. Y es un esfuerzo ya de una intensidad que tiene que ser un poco más baja porque ya dura un poquito más. Y por último, el sistema oxidativo aparece en torno a los 2 minutos y son para ejercicios de larga duración. Por ejemplo, el sistema que predomina en un sprint o unos 100 metros es el sistema ATP-PC. Por ejemplo, en un esfuerzo como puede ser hacer una carrera de 400 o 800 metros, el sistema que predomina sería el segundo sistema, el sistema anaeróbico láctico. Y para una maratón, por ejemplo, sería el último sistema, el oxidativo.